Este libro empieza por algo bien simple. Pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando un lugar donde ejercer un poder determinado, sea político, sea económico, sea ideológico? Pues bien, no hace falta que entres en la masonería. ¿Qué buscas realmente? ¿Cuál es el leitmotiv que tenemos todos para intentar averiguar qué hay detrás de lo que nos presenta la vida en nuestro día a día? ¿Qué hay detrás de lo que nosotros pensamos y qué hay detrás de tantas y tantas cosas que nos subyugan y que además no nos hacen demasiado libres, más bien nos hacen prisioneros de muchos de los deseos, de muchas de las cosas que perseguimos en la vida y de muchas de las ilusiones que nos hacen creer que son reales? Quizás, y eso ya es una derivada, eso puede ser fruto y consecuencia a su vez de una serie de problemáticas que no entraría dentro de este libro, pero que sí serían interesantes, y que son problemáticas que tienen que ver con la sociedad y con la masonería. La masonería no es una orden secreta, pero tampoco vamos a caer en el tópico de decir que la masonería es una orden discreta. Se ha usado demasiado ya. Y ya está bien de decir esto. La masonería es una organización, es una institución, pero sobre todo es un instrumento, una herramienta que permite, a través de los símbolos y las alegorías, descubrir, redescubrirnos y transformarnos muy profundamente, con un objetivo y un fin: ser realmente útiles a la sociedad. Así pues, la vía iniciática, es decir, los aspectos más profundos de la masonería, no son un alejamiento de la sociedad y de los problemas de la gente y de las personas. Es precisamente un, quizás, alejamiento temporal para poder después tener una inversión mucho más potente, más fuerte en la sociedad y no atada a una serie de valores que están siempre ligados a las ideologías, a los intereses económicos, financieros o simplemente a ciertas creencias particulares. ¿La masonería no es una religión? No. Se explica perfectamente en el libro qué diferencia hay entre las religiones estructuradas y cómo confundimos lo ceremonial con lo religioso, y se explica también cómo todo ser humano tiene de forma inherente la propia espiritualidad como el eje fundamental y trascendente de su propia vida. La cuestión es, ¿qué buscas? ¿Queremos descubrir este origen? ¿Queremos ver más allá de la colección constante de pensamientos, de palabras, de teorías, de elementos intelectuales que llenan nuestra cabeza o de las preocupaciones que llenan nuestra vida diaria? ¿Queremos ir más allá de esto? Muy bien. La masonería entonces es un camino iniciático que permite, a través de un método determinado, entrar justo en esta dirección, hacia el conocimiento de uno mismo, pero con una metodología que no crea adicción hacia la propia metodología para poder entrar a ese conocimiento, sino que al mismo tiempo que usa ese método, te libera del propio método para poder enseñar lo que realmente es la esencia de lo que somos. En definitiva, la masonería no está buscando definir qué debemos ser, cómo debemos comportarnos y cómo debe ser la sociedad. La masonería simplemente, si se articula y se trabaja de forma adecuada, permite deconstruir muchas de las construcciones artificiosas y artificiales que pululan en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestra vida diaria. Justo esa serie de proyecciones que decía antes, que crean en nosotros una especie de prisión artificial. Por eso, en cierto sentido, y en este libro se plantea para ello una tecnología. La idea de la tecnología es muy simple. Lo explicaba hace muy poquito, hay un hardware y un software. El hardware sería, en cierto sentido, la explicación de los ritos. Cada uno de los ritos, hay 100 y pico ritos, los más importantes, podemos hablar pues, desde el rito de emulación-reconciliación, rito escocés antiguo y aceptado, o rito York, por ejemplo. Son en realidad las formas externas que lo que hacen es vehicular el trabajo iniciático de los propios masones. La lástima es que en la sociedad en general y en muchos libros que se han ido publicando, se ha explicado ya hasta la saciedad cómo son los ritos. Y sobre todo, a veces incluso de forma cansina, cuál es la historia de los ritos. Y lo que hace falta al final es acabar de explicar que eso es el hardware, qué es el software, cómo funcionan esos ritos en la interacción que estos ritos, a través de los símbolos y las alegorías,
transmite junto con la consciencia de quien lo escucha y cómo esa interacción consigue una transformación real del practicante masón. Por eso la masonería es un camino iniciático, no es un camino de acumulación de conocimiento, es un camino de experiencia del conocimiento, es un camino experiencial. No podemos estar toda nuestra vida teorizando sobre cómo conducir con un manual. Deberíamos alguna vez coger un coche y conducir. No es lo mismo describir el sabor del chocolate. Alguna vez deberíamos probarlo. Y seguro que sería muy diferente quizás a cualquiera de las descripciones que hubiéramos escuchado o hubiéramos leído. La cuestión es, ¿queremos hacerlo? ¿Buscamos realmente esto? Por eso el libro se preocupa no solamente en definir qué es la masonería, sino también en poder posicionar la motivación por la cual uno puede estar interesado en entrar en la masonería. Ahí sí, entonces, como decía, hace una descripción de los ritos y también hace una descripción de lo natural y de lo cercano que un rito o un ritual o un símbolo es al ser humano. Nosotros pensamos normalmente que la ceremonia y el ritual son cosas anticuadas, que son del pasado, de hace otros siglos quizás, y que en la vida moderna del siglo XXI eso no tiene cabida. Es completamente falso. No tenemos en realidad una apreciación real de lo que estamos siempre viviendo día a día. Nosotros ritualizamos constantemente muchas cosas. Hombre, hoy también, lo que pasa es que ya como está montado el templo, pues ya más o menos ya va bien. Hay una mesa, hay unas personas, están sentados, estamos sentados. Todo esto en algunos lugares se llamarían protocolo, que es la manera actual que tienen de decir estamos ritualizando. Y en cierto sentido un protocolo no es más que el aspecto utilitario de una ceremonia. Una ceremonia va mucho más allá que el simple protocolo. Pero se compone de símbolos. Y estos símbolos también son naturales a cualquier ser humano. Son naturales, tan naturales al ser humano que cada uno de vosotros que estáis aquí, cada noche estáis trabajando con símbolos, cuando soñáis. Y si estamos trabajando cada noche con símbolos, y si utilizamos signos, y si a veces utilizamos algún que otro símbolo en nuestra vida, ¿por qué cogemos y separamos al símbolo y lo simbólico, lo ritualístico, de lo auténtico, de lo cercano, de lo real? ¿Por qué lo alejamos tanto? ¿Por qué creamos esta distancia? Quizás porque no somos todavía capaces de darnos cuenta hasta qué punto la ritualización o el símbolo son importantes y son factores que están en constante interacción con nuestra vida diaria. El lenguaje, el propio lenguaje también es un sistema de símbolos. Y ya no entramos en sí mismo en lo que es el aspecto antropológico del tema, tampoco es la cuestión, pero sí es importante darse cuenta que si soñamos, si utilizamos un lenguaje determinado y si estamos realmente ritualizando en muchas partes de nuestra vida, valdría la pena también darse cuenta que la masonería ofrece entonces una tecnología, un método concreto que organiza y casi hace de todo ello una ecuación determinada, con una metodología determinada que nos da un resultado determinado. ¿Y este resultado cuál es? Nuevamente, el motivo inicial. ¿Por qué queremos entrar en la masonería? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Prácticamente en el libro se desarrollan estos aspectos y se habla después de un concepto muy importante que entonces sería el de la transmisión iniciática. La iniciación. ¿A qué se refiere esto de la iniciación, la transmisión iniciática, sobre todo en el siglo XXI? ¿De qué estamos hablando? ¿Que hay una especie de poder mágico por ahí que nos atrae y nos llena de unos superpoderes? Pues no. Estamos hablando de toda una serie de componentes muy especializados que van más allá de la simple verbalización de ideas. Hablamos de un lenguaje paralingüístico, es decir, toda una serie de elementos que rodean al propio lenguaje y que tienen que ver con la gestualidad, que tienen que ver con la entonación y que transfieren y transmiten una serie de parámetros y vectores que de forma subconsciente todos nosotros podemos leer, aunque conscientemente no sepamos en absoluto de qué va el tema. Hay también un nivel kinésico, es decir, toda una serie de movimientos y gestualidades que lo que hacen es estructurar y reorganizar el espacio y el tiempo que a través de la ceremonia se va desarrollando, de tal manera que nuestra vida, donde normalmente lo que pensamos es diferente de lo que decimos y lo que decimos es diferente de lo que hacemos, se transforma en algo único. Pensamos, decimos y hacemos de forma alineada y con un solo objetivo exactamente lo mismo.
damos consistencia a tres aspectos que normalmente están disociados en nuestra vida diaria. Y si a esto le sumamos después también algunos aspectos que tienen que ver con el uso de las distancias dentro de la ceremonia, la forma de relacionarse con los hermanos dentro de esa ceremonia, veremos que hay toda una serie de tecnología muy especializada que no entra dentro de los parámetros de la ciencia cartesiana del siglo XIX, una ciencia determinista donde todo el mundo sabe que si yo cojo una manzana y la suelto, caerá según la ley de la gravedad. Pero si avanzamos mucho más allá y nos acercamos a la ciencia del siglo XXI, como por ejemplo a la física cuántica, en la cual también hay un capítulo que habla sobre ello, nos podremos dar cuenta entonces cómo muchos de los principios, o algunos de los más importantes principios, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, también son aplicables cuando estamos hablando de la interacción entre el observador y el símbolo. De hecho, justo en la física cuántica se habla de esto. El observador altera el resultado, si es onda o partícula, y también dentro de la práctica masónica, la experiencia del lenguaje entre el símbolo y el observador puede y altera, de hecho, muchos de los significados. A eso los masones le llamamos flexibilidad. Los detractores le llaman relativismo. ¿Cómo veis? En el fondo la masonería es una tecnología muy, muy sofisticada. La pena es que también, en cierto modo, nos hemos quedado a veces deslumbrados por tanta historia masónica, nos hemos quedado deslumbrados por todo su ritualismo y por todo su simbolismo, y acabamos confundiendo el instrumento con el fin. Y tenemos un poco que empezar a explicar, y esa es la idea del libro también, empezar a explicar a la sociedad también que estamos hablando de cosas que por un lado son profundas, que por otro lado son asequibles, que todos los seres humanos tienen acceso a la masonería, sea desde el punto de vista de lo que llamamos en el libro masonería tradicional, sería el equivalente a la masonería regular, y lo que sería la masonería racionalista, que es la que se propone como término para no entrar en calificaciones como masonería irregular y otras cosas. Hablamos de masonerías en general, donde pueden trabajar tanto mujeres, hombres, mixtas, pero lo importante es que es un trabajo iniciático de perfeccionamiento del ser humano. Y lo importante es que todas estas organizaciones, además, sea cual sea la institución que esté trabajando en ese aspecto, no entren en muchas de las deficiencias que suelen tener las grandes organizaciones masónicas.